Buenos días a todos. Me alegra verte. Nos sentimos bendecidos al saber que personas de todo el mundo se unen a nosotros participando en esta sesión de la Conferencia General. Estamos encantados de tenerte aquí y esta mañana queremos abrir la palabra de Dios y recibir nuevo ánimo. A lo largo de esta semana vamos a repasar lo familiar y a recordar lo importante que es mantenernos firmes en la fe que fue entregada a los santos para construir nuestra casa sobre una roca sólida. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús venimos a ti agradecidos. Buscamos tu bendición, pero lo hacemos con confianza. Ahora bien, no queremos hacerlo de forma presuntuosa y así seguiríamos orando. Ahora incluso, límpianos, Señor, límpianos del pecado. Despejas nuestra mente de distracciones y cargas. Sin duda, muchos de ellos revisten considerable importancia, pero por ahora, permítanos centrarnos en su palabra. Indícanos qué está sucediendo en el cielo ahora mismo y que estos breves momentos sean momentos en los que disfrutemos de tu presencia, aferrados a tu corazón, concentrándonos en tu palabra, con tu espíritu ardiendo dentro de nosotros. Por favor, bendícenos. Nadie está aquí para escuchar a un ser humano. Todos estamos aquí, incluyéndome a mí mismo, para tal vez escuchar una palabra del cielo. Guíanos hasta este fin, por favor, te lo rogamos. Apelamos a vosotros invocando los méritos de la sangre derramada de Jesús y oramos en el nombre de Jesús. Por favor, digan conmigo, amén. En Yangon, Myanmar, se encuentra una estructura que realmente hay que ver para creer. La pagoda de Swedong está considerada como la pagoda más sagrada del país. Es posible que se construyera hace 2500 años, cuando el propio Buda aún vivía. Tiene 325 pies o 99 metros de altura y toda la estructura está cubierta de oro. La parte superior está adornada con casi 2500 rubíes y 5500 diamantes, incluyendo un espectacular diamante de 76 quilates. Ahora bien, en el sur de la India, en el estado de Tamil Nadu, se encuentra un templo que algunos describen como digno de ser considerado una de las 7 maravillas del mundo. Las novias no debería suceder. El templo Vishvambara, un templo hindú, fue construido hace unos 1500 años. Ver para creer, sin cambios durante 1000 años. Es una estructura impresionante. Para honrar a sus dioses, la gente construye templos que a menudo son magníficos. Podríamos hablar de San Pedro en Roma, San Pablo en Londres o la aún inacabada Sagrada Familia en Barcelona. Edificios notables, todos diseñados con el propósito de culto, para enriquecer su viaje por el camino religioso de encuentro con el Dios de su elección. Pero el cristiano que cree en la Biblia no tiene un templo terrenal al que señalar. En cambio, dirigimos nuestra mirada a un templo en el cielo, el santuario, el verdadero tabernáculo que erigió al Señor y no el hombre. Aunque se nos ha dicho que ninguna estructura terrenal podría representar su inmensidad y su gloria, no miramos en su dirección para admirar su arquitectura. El templo para el creyente cristiano del fin de los tiempos existe para informar e influir en nuestra experiencia cristiana, para enseñarnos que hay un Dios en el cielo que ha hecho todo lo posible para salvarnos de nuestro pecado y para demostrarnos en este teatro de la gracia de Dios, la extraordinaria gracia de nuestro Padre Celestial. Ni siquiera el pecado pudo impedir que un Dios amoroso estuviera en medio de su pueblo. Dios le dijo a Moisés que me construyan un santuario para que yo pueda habitar entre ellos.
Él dijo, conforme a todo lo que yo te muestro, ese es el modelo del tabernáculo y el modelo de todos sus utensilios. Así lo harás. Ese tabernáculo acompañó a Israel durante su peregrinación por el desierto, lo cual es otra forma de decir que Dios acompañó a Israel en su peregrinación por el desierto. En la columna de nube y en la columna de fuego, Dios estaba con su pueblo. Moisés golpeó aquella roca en presencia de la columna de nube. Fue Jesús quien hizo fluir el agua, 10 plagas, agua amarga, maná que cubre el suelo. Dios estaba con su pueblo. Ahora habitaría en medio de ellos. Se construyó una sencilla estructura de 2 habitaciones, donde aparentemente cada detalle y cada servicio estaban diseñados para enseñar la historia de la salvación al pueblo de Dios. Habría un altar donde se ofrecerían sacrificios, un lugar donde los sacerdotes se lavarían, una habitación que contendría un altar, una mesa y un candelabro, cada uno de ellos lecciones objetivas en sí mismos. La mesa del pan de la proposición señalaba a Jesús, el pan de vida. El candelabro de 7 brazos prefiguraba a Jesús, la luz del mundo y la luz de nuestro mundo. Y francamente, somos la luz del mundo si somos constantemente alimentados con el aceite del Espíritu Santo. El altar de incienso veía cómo ese incienso se elevaba ante Dios, representando la justicia de Cristo que asciende al cielo con nuestras oraciones. Y en el lugar santísimo, estatuas de 2 ángeles que parecían mirar hacia el centro de la sala. Un arca, el arca de la alianza, que contenía, entre otras cosas, los 10 mandamientos. Este recorrido por el santuario trazó el camino desde el arrepentimiento hasta la unión con Dios, desde el quebrantamiento hasta la plenitud, desde la injusticia hasta la justicia y desde la impiedad hasta la santidad. Ahora bien, como sabemos, fue un malentendido con respecto al santuario lo que finalmente dio origen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Según un predicador bautista, y yo creo en dar crédito a quien lo merece, así pues lo diré de nuevo. Según un predicador bautista, Jesús regresaría en 1843 cuando no lo hizo. Se planteó la idea de que Jesús regresaría realmente en 1844, lo que culminó en algo que denominamos el gran chasco o la gran decepción. Pronto, los estudiosos de la Biblia más reflexivos se dieron cuenta de que el error era en realidad un doble error, una rama de las matemáticas construida sobre otra de la teología. Jesús nunca iba a regresar en 1844, sino que en su lugar se trasladó al lugar santísimo del santuario celestial y orientó el enfoque de su ministerio hacia el juicio. Ahora bien, amigo de Dios, sé que este tipo de discusiones irritan a algunas personas, pero ninguno de nosotros cree sinceramente que la oposición a nuestra postura sobre el juicio previo al advenimiento se deba a que estemos equivocados. Esa oposición surge porque, al igual que con el sábado, la creación, la familia, el estado de los muertos y demás, el diablo odia las profundas verdades que enseña esta doctrina bíblica. Odia el hecho de que esto nos revele algo sobre Dios, el amor de Dios y la extraordinaria gracia de Dios. No caigan en la trampa, hermanos y hermanas. No te creas las mentiras de Satanás. Puedes creer en la palabra de Dios. Puedes creer en la creencia fundamental número 24, la idea de un juicio previo al advenimiento, un juicio antes del regreso de Jesús. Es 100% bíblica. Lo encuentras incluso antes del verso que dejó a William Miller completamente descolocado. En el Génesis, Dios vio la maldad del hombre y entonces llegó el diluvio.
Más tarde, los ángeles visitaron Sodoma y Gomorra y entonces descendió fuego del cielo. Dios investiga, Él juzga y luego actúa. Antes de Daniel 8, en Daniel 7, el león, el oso, el leopardo, esa otra criatura que Daniel no pudo describir adecuadamente, el cuerno pequeño y luego el juicio. Y luego Jesús recibe el dominio. Más adelante, en el mismo capítulo, se emite un juicio a favor de los santos antes de que reciban el reino. Y en los versículos 26 y 27 de Daniel 7, el juicio contra el cuerno pequeño y a favor de los santos ocurre antes de que los santos reciban el reino y el dominio. Estos son los amigos bíblicos de Dios. Luego Daniel 8:14 nos dice que en 2300 tardes y mañanas se purificará el santuario. Vemos la purificación del santuario en los servicios del día de la expiación, cuando se borraba el registro del pecado del santuario y cuando aquellos que se arrepentían eran declarados unidos a Dios. El libro de Eclesiastés termina diciendo que Dios traerá toda obra a juicio, incluso lo más oculto, sea bueno o sea malo. Y luego Pablo escribió en el Nuevo Testamento que todos debemos comparecer ante el tribunal de Dios y podría sugerir que la oposición al juicio investigador no tiene nada que ver con la Biblia y sí mucho con los secretos que hombres y mujeres esconden en sus corazones. Este juicio resulta problemático a primera vista para los seres humanos pecadores, porque Pablo nos dijo en el libro de Romanos que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que haga el bien, no conozco ni uno solo. En el mismo capítulo escribió, el criterio para el juicio son los 10 mandamientos de Dios. Y sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo quede sujeto al juicio de Dios. ¿Por qué es eso? ¿Por qué la ley obra ira? Porque donde no hay ley, no hay transgresión. Así pues, podríamos concluir que la sentencia es una muy mala noticia para la gente. Pero si llegamos a esa conclusión, estaríamos olvidando algo muy importante. Romanos capítulo 1, como se cantó hace unos momentos, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. El Evangelio, Evangelion, buenas nuevas. Un evangelista es portador de buenas nuevas y tenemos buenas noticias que compartir. El Evangelio, el poder de Dios para salvación. Capítulo 2. Seas judío o griego, todos los que han pecado, sean judíos o gentiles, sin la ley, perecerán. Y todos los que hayan pecado bajo la ley serán juzgados por la ley. Esto no pinta bien. Capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios que es por la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay diferencia. ¿Qué está pasando aquí? Sí, Pablo describe la salvación a lo largo de todo el libro de Romanos. Pero en estos capítulos del libro de Romanos, Pablo habla del juicio, sus implicaciones y cómo podríamos ser declarados justos ante Dios en el día del juicio. En el capítulo 4, después de mencionar la fe, Pablo explica cómo se manifiesta la fe. Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios y plenamente convencido de que era poderoso para cumplir lo que Dios había prometido. Y por eso le fue imputado por justicia. Justicia por la fe, señoras y señores. Y ahora, capítulo 5. Porque así como por la desobediencia de un hombre
muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Además, la ley entró para que abundara el delito, culpables ante Dios. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El fallo, el juicio en el libro de Romanos, capítulo 1, estas son buenas noticias. En el capítulo 2, los pecadores serán juzgados por la ley, lo que significa que estás atrapado. Capítulo 3, pero podéis ser justos, no por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Capítulo 4, la fe es creer que la palabra de Dios hará lo que dice que hará. Capítulo 5, la ley entró y te perdiste, pero donde abundó el pecado, vamos, damas y caballeros, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hoy tenemos motivos para alabar al Señor. ¿Dirías amén hoy? ¿Cómo se puede decir juicio sin decir juicio? Pablo acaba de hacerlo. No está hablando de libros y registros, sino que te está explicando los principios y los procesos del juicio. La ley te condena, pero a ti te liberaron. El juicio investigador, señoras y señores, es una demostración de la gracia de Dios. Tiene poco o nada que ver con la condena. ¿Cómo es posible? Los perdidos se han juzgado a sí mismos, indignos de la vida eterna. El juicio investigador es simplemente Dios honrando las decisiones que hemos tomado, ya estén a su favor o en su contra. No hay nada que pueda hacer por los perdidos. Han resuelto sus casos, pero nosotros, los salvados, seremos considerados redimidos a pesar de los pecados que hemos cometido. ¿Cómo puede ser eso? Romanos capítulo 3. Todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Y el siguiente verso, ¿qué esperas que sea? Pablo escribe a una sala llena de pecadores, a una iglesia llena de pecadores, y dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué va a decir ahora? Él dice, esta maravilla, ser justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto debe ser el giro inesperado más asombroso que hayas leído en tu vida. Retrocedamos un poco. Versículo 22 de Romanos capítulo 3. Por las obras de la ley, nadie será justificado delante de él. Ese es el versículo 20. Pero ahora, la justicia de Cristo, de Dios, sin la ley, la justicia de Dios, que es por la fe, todos han pecado. Piensa conmigo, adventista. Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto. Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos han pecado. Y Pablo escribe más adelante que la paga del pecado es la muerte. Pero no escribe eso aquí, en Romanos 3. Todos han pecado y luego son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como sacrificio expiatorio por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa del perdón de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Juicio, damas y caballeros. ¿Qué pensaban que sucedería en el juicio? Déjame contarte. La Biblia dice que Jesús fue hecho semejante a sus hermanos para que fuera un sumo sacerdote misericordioso, excelso y fiel en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados de su pueblo. Hebreos 2:17. Pablo profundiza en Cristo, nuestro sumo sacerdote, en el capítulo 3, y luego esto en Hebreos 4. Puesto que tenemos un gran sumo sacerdote que ha pasado a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos firme nuestra profesión. ¿Por qué habría de haber siquiera una sola persona que, sabiendo que tenemos un sumo sacerdote en el cielo, tiembla, se estremece, se pone nerviosa? Por eso,
Pablo dijo, por cuanto tenemos un sumo sacerdote en el cielo, afirmemos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vamos, el siguiente versículo dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora bien, el sábado pasado nuestro presidente de la Conferencia General habló de la necesidad de valentía. Y aquí en Hebreos 4, la Biblia nos dice que nos acerquemos a Cristo, nuestro sumo sacerdote, con confianza. Esta es una invitación para que los pecadores se acerquen a Jesús, sabiendo que Él salva, sabiendo que dispensa gracia, sabiendo que tenemos redención por medio de su sangre. Existe una tendencia, cuando las personas pecan, especialmente si se trata de un pecado grave, a retraerse de Jesús. Piensan que tal vez no merecen estar en su presencia, que tal vez Él no los quiere porque tratamos a Cristo como tratamos a los demás. Esta persona me ignoró por un tiempo y luego me perdonaron. Y nos preguntamos si Jesús es así, pero no lo es. ¿Qué religión es el cristianismo? Si pecas, debes acudir a Jesús, no por presunción, sino por fe. Juan escribió, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y luego dijo, pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. El mismo Cristo dijo, al que a mí viene, no lo echaré fuera. Amigos de Dios, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué Salvador invitando al pecador a entrar en su presencia? No puedes resistirte, que dijo a través del profeta del Evangelio, que el impío abandone su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y que se vuelva al Señor, el cual tendrá misericordia de él, y a nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar. No dice que vengan los justos, dice traigan a los impíos, que vengan y Dios perdonará a quien se arrepienta. En el Salmo 136 se nos dice 36 veces que la misericordia de Dios es eterna. Permítanme leerles uno de mis pasajes favoritos de toda la Biblia. La Biblia dice en el Salmo 103, el Señor es misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. No siempre reprenderá ni mantendrá su enojo para siempre. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para con los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así el Señor se compadece de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Recuerda que somos polvo. Dios sabe exactamente de qué estás hecho. Él conoce los pecados que intentas ocultar a los miembros de tu iglesia, a tu familia, a tus amigos. Él conoce las imaginaciones y los pensamientos de tu corazón. Él conoce tu complexión, recuerda tu polvo, y Él dice, venid a mí, y yo os daré descanso. Amigo de Dios, el juicio investigador es un ejercicio de gracia. No es para que Dios pueda aprender algo sobre ti. ¿Crees que Él no lo sabe ya todo? Lo sabe todo. El juicio no consiste en que Dios ande buscando pecados no confesados. Él es Dios, no un mocoso de 11 años. El juicio es Dios abriendo los libros y anhelando encontrar tantos pecadores perdonados como les sea posible. Este es Dios con una inmensa gracia, preparado para salvar a toda alma que esté dispuesta a ser salva. Primera de Timoteo 2, versículo 4. Dios quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad escrita
en el contexto de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Es Dios quien dice: no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su mal camino y viva. Convertíos, convertíos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Adán y Eva pecaron. Dios los persiguió, los acosó, los buscó, no para condenarlos, sino para concederles la vida eterna. Decid a los pecadores del mundo: corred a Jesús. Ven a Cristo. Él está dispuesto y puede salvarlos por completo. Díganle en la iglesia: hay un juicio en curso. Sin embargo, el juicio favorece al pueblo de Dios. En el juicio previo al advenimiento, el enfoque no está en el pecado ni en el pecador, sino en el Salvador. Cada alma salvada cuando Jesús regrese no merecerá nada más que la muerte, pero Jesús dice en el juicio: no hiciste bien, ni fuiste muy obediente. Dice: tengo gracia para ti, para ti y para ti. Dice: estoy dispuesto a perdonar. Hebreos capítulo 7, 25. Por lo cual puede salvar por completo a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amigo de Dios, este libro es un libro de gracia. Ahora bien, no es una gracia barata, no es una gracia que te perdone fácilmente, es una gracia que pone tu pecado sobre Cristo y obrará en tu corazón tal arrepentimiento que suplicarás a Dios: Dios, no permitas que te ofenda. Tú, no porque alguien te haya dicho que no debo, sino porque Jesús murió por mí y quiero vivir para Él. Dios no ha entrado en los lugares santos hechos por manos humanas, que son figuras del verdadero, sino en el cielo mismo. Escucha ahora: Jesús se presenta ante Dios por nosotros. Si no puedes predicar el juicio investigador y hacer de esta la presentación más cristocéntrica que hayas compartido jamás, fuera de la doctrina de la salvación, entonces necesitas volver a estudiar y aprender cómo se hace todo. Comienza con Cristo. Lee Daniel capítulo 9. Hablamos de su bautismo, hablamos de su muerte en la cruz, hablamos de la buena noticia que llegó a todo el mundo. Luego llegamos al fin de los 2300 años. ¡Pum! Jesús está en el lugar santísimo. ¿Y para qué está allí? Para salvar a su pueblo de sus pecados. Jesús está presente en todo el juicio investigador. Se trata de que no viene tras de ti con un mazo o martillo, sino que corre tras de ti con un clavo traspasado, con las manos suplicantes. Escuchen, miren al Calvario, dice, miren a la cruz, dice, miren al altar del holocausto. ¿Qué creen que representa? Es Jesús dándolo todo por ustedes, para que por su gracia le entreguen su vida. Dios está con nosotros y ahora podemos proclamar el Evangelio eterno, la buena noticia eterna. Teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Que así sea, Señor, que así sea. No es que no tenga nada que ocultar, tengo mucho que ocultar, pero Jesús murió por mí y soy salvo por su gracia. No se centren en el pecado. Se trata de la gracia desbordante de Dios. No necesitamos centrarnos en nosotros mismos. No se preocupen por los pecadores que son. Tienen un Salvador. Dejen de pensar en ustedes mismos. Miren al cielo. Sepan que Jesús murió por ustedes y que los adventistas del séptimo día que creen en la Biblia tienen la firme convicción de la salvación. Jesús murió por mí. Debo vivir para Él. Jesús murió por mí. Debo vivir para Él. Jesús murió por mí para abrirme las puertas del cielo y concederme el paso en las calles de oro. Jesús murió por mí en la cruz. Anhelo la eternidad. Ven, Señor Jesús. Cuando alguien te pregunte por qué deberías entrar al cielo, nunca empieces tu respuesta con porque yo. La respuesta siempre es porque Jesús. ¿Por qué deberías entrar al cielo, pecador? Porque Jesús murió por mí. ¿Por qué deberías caminar por calles de oro, pecador? Porque Jesús abrió las puertas por mí. ¿Por qué deberías entrar al cielo, pecador? Porque, aun sabiendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué tú? Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y yo creo que Jesús me salva. Amigo de Dios,
Ahora podemos comprender mejor por qué el diablo odia tanto este tema. Porque entendido correctamente, el juicio investigador habla de la gracia de Dios. ¿Qué otra cosa podría ser? Él no está escudriñando el registro del juicio, buscando a quienes merecen estar allí. Ninguno de nosotros lo merece. El juicio revela la misericordia de Dios. Gracias a Dios, quiero contarles que en febrero de este año, negociadores del gobierno de Estados Unidos viajaron a Venezuela y lograron la liberación de 6 prisioneros estadounidenses. 2 de esos 6 hombres, si vieran una fotografía, visten diferente a los otros 4, y hay una razón para ello. Las autoridades penitenciarias llamaron a los 6 estadounidenses y les dijeron: arréglense, prepárense, cámbiate de ropa. 4 de ellos dijeron: nos vamos de aquí. 2 de ellos dijeron: no me lo creo. 2 de ellos dijeron: no lo creas. Las autoridades dijeron: se van a casa hoy. 2 de ellos dijeron: ya hemos pasado por esto antes. No nos volverán a engañar. No lo creemos. No vamos a salir. Y así permanecieron en sus celdas. Las autoridades dijeron: bien, dirígete a otros 2. ¿Quieres ir? Dijeron: nos vamos de aquí. 6 hombres estadounidenses abordaron el avión con destino a casa, liberados de prisión. 2 personas que deberían haber estado en ese avión permanecen allí hasta el día de hoy simplemente porque pensaron que la oferta de libertad era demasiado buena para ser verdad. Amigo de Dios, Jesús murió para que pudiéramos ser libres, pero si te niegas a creer que la gracia de Dios es tan buena, si te niegas a creer que el amor de Dios es tan real, si eliges quedarte en la prisión del pecado y te niegas a salir por la puerta, entonces quizás permanecerás en la esclavitud del pecado para siempre. Sin embargo, la Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nuestro Dios es un Dios de gran gracia. Ya conoce la historia del Hijo pródigo. Qué desagradecido. Se marchó de la ciudad, se fue a Las Vegas, vivió como un tonto y acabó en una pocilga. Dijo: lo tenía todo en casa de mi padre. Quizás debería volver, pero no me lo merezco. Y así ensayó su discurso. No soy digno de ser tu hijo. Oh, he hecho tantas cosas malas. Ensayó su discurso e hizo ese largo y vergonzoso camino de regreso a casa. El padre, al percatarse de que su hijo volvía a casa, corrió calle arriba. Ahora ponte en el lugar de ese hijo pródigo y sabes que has deshonrado el nombre de la familia y que tu padre corre hacia ti. Puede que pienses que todo ha terminado para mí, me va a echar, mi última esperanza se ha desvanecido, pero en cambio el padre abraza al joven, recita su patético discurso: oh, he hecho esto y aquello. El padre ni siquiera lo oye. Traigan al ternero tatuado y cebado, saca la túnica, colócale el anillo distintivo en el dedo. Mi hijo había muerto, ahora está vivo. Estaba perdido, ahora ha sido encontrado. Dios busca pecadores que se vuelvan hacia el cielo, y cuando levanten la vista, verán a Dios corriendo a su encuentro, no para ahuyentarlos, sino para traerlos de vuelta al cielo. Una mujer fue sorprendida en adulterio y era culpable. Ahora entendemos que hubo otro perpetrador, otro culpable de ese crimen. Oh, convenientemente se olvidaron de ese hombre. Esos hombres miserables, aquellos hombres que la llevaron ante Jesús, eran más culpables que ella. Y observen la gracia de Dios. Esperando morir en una ventisca de piedras, la mujer levanta la vista y ve que todos se han ido. ¿Dónde están tus acusadores? Aquí no hay nadie. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Y vosotros decís: qué gran gracia se demostró a la mujer sorprendida en adulterio. Tienes razón en eso. Pero te estás olvidando de algo. Había hombres malvados cuyas manos temblaban, listos para arrojar piedras a esta mujer, listos para hacer caer a Jesús en un lío. Eran hombres malignos, viciosos y malvados. Y sin embargo, Jesús se bajó del suelo y escribió en el polvo. Y creemos que Jesús escribió una lista de sus pecados. No se puso de pie y dijo:
perros, os vais a ir al infierno. No dijo, raza de víboras, he terminado con vosotros. Jesús intentó llegar a sus corazones. Oh, hablamos de la mujer, está bien. Nos olvidamos de los hombres malvados, y la gracia de Dios se extendió a ellos. Jesús no las borró, no los borró. Jesús dijo, también yo intento llegar a ustedes. También quiero tocar sus corazones endurecidos. Amigos de Dios, servimos a un Dios de gracia, de gran gracia, de gracia abrumadora, de gracia magnífica. Y en el juicio que tiene lugar ahora mismo en el cielo, Jesús te ofrece su gracia. Mientras las aguas de la inundación subían rápidamente el viernes en Texas y se desarrollaba una devastadora tragedia, una familia atrapada en su casa, condenada a morir, se salvó, gracias a las acciones de un joven esposo y padre. Al darse cuenta de que tenía que hacer algo desesperado para sacar a su familia de allí y ponerla a salvo, rompió una ventana de un puñetazo. Pero al hacerlo, se cortó una arteria del brazo y empezó a sangrar. Liberó a su joven esposa, liberó a sus hijos, él liberó a su suegra. Y entonces les dijo, lo siento, no voy a poder ir. Os quiero a todos. Eso es lo que hizo Cristo en el Calvario. La Biblia dice que mientras la vida se extinguía del cuerpo de Jesús en el Calvario, Él contempló el sufrimiento de la humanidad y a lo largo de la eternidad, las cicatrices en las manos y los pies de Jesús, esas cicatrices que esperamos sean visibles en su frente, nos dirán por siempre, los amo a todos, los amo a todos, los amo a todos ahora mismo. Ahora mismo, en el cielo, Jesús está ministrando los méritos de su sangre derramada y dice, los amo a todos, los amo a todos. Y esa es la voz de Cristo la que oyes, que te llama, venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y hoy os daré descanso. No tenemos por qué seguir siendo prisioneros del pecado. No dejes que tus dudas te impidan recibir la salvación que Jesús te ha asegurado. Acepta su oferta de libertad. Da un paso de fe. Camina en la libertad de su gracia. Y recuerda, es Jesús quien dice, los amo a todos. Los amo a todos. Y decimos, Señor Jesús, toma mi corazón y haz lo tuyo. Pueden decir amén esta mañana. Vamos, tenemos que orar juntos. Padre Celestial, buenas noticias. Nos has dicho que prediquemos el Evangelio eterno. Ha llegado la hora de tu juicio. Y decimos, aleluya. Te damos gracias por este ejercicio de gracia. Oh sí, reconocemos la justicia. Pero nos has dicho a todos, los perdonaré libremente. Vengan a mí ahora y sean míos para siempre. Estamos aquí, Señor, estamos aquí. Amigo de Dios, inclina la cabeza, cierra los ojos. Quiero preguntarte esta mañana si le dirías al Señor Jesús, acepto tu gracia. Eso es todo. Acepto tu gracia. ¿Levantarías la mano? Solo Dios está mirando, ni yo ni nadie más. Señor, acepto tu gracia, oh Dios. Somos cristianos que nos regocijamos en la gracia del cielo. Aceptamos tu gracia hoy. Las manos se extienden hacia el cielo y te damos gracias. Pronto veremos a Jesús regresar por los suyos. Gracias por tu gracia. Allí estaremos y te damos gracias. Te alabamos. En el nombre de Jesús, digan conmigo, iglesia. Amén y amén.